Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Ball, soy pastora de Bethel aquí en Redding, California, y estamos diseñando estas cápsulas porque muchas personas se están preguntando exactamente qué es Bethel Church. Y hay muchísima información en internet y lo que nosotros queremos es darles realmente qué creemos en fundamento a la Biblia, en fundamento a lo que hemos vivido y experimentado del cielo y una cultura de avivamiento que nos impulsa siempre a traer el cielo a la tierra. Y el día de hoy, pues, queremos hablar de un tema que es acerca de la racionalidad versus la espiritualidad o una vida del espíritu, una vida que nace del espíritu. Em, yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando Nicodemo visitó a Jesús, Jesús mismo le dice a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, necesitas sacar esa mentalidad, porque el cuerpo es el cuerpo y el espíritu ya es el espíritu. Y generalmente cuando entramos a vivir una vida cristiana, cuando empezamos a seguir a Jesús, es necesario que podamos caminar este camino, valga la redundancia, de salir de nuestra mente y comenzar a vivir en el Espíritu. Por eso nos dice la Biblia que necesitamos renovar nuestra mente para comenzar a vivir más en el Espíritu que en la mente. Y realmente si vemos la fe cristiana, y comenzamos a leer la Biblia, tal vez no desde lo que siempre hemos escuchado, leído, sino como que fuera un libro, nos damos cuenta que hay historias muy locas en la Biblia. Porque nos podemos recordar de un hombre es comido por un pez. O 3 hombres son metidos a un horno de fuego y no se están quemando. y si lo pensamos muy racionalmente, decimos, wow, o sea, estas son historias que si hoy pasaran, saldrían en todas las noticias. ¿Eh? Un hombre vivió dentro de un pez por tanto tiempo, o 3 hombres estaban en un horno de fuego y no se quemaron. Cosas así, ¿no? Sería como un escándalo porque no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, Él nos llamó a vivir este estilo de vida radical. Y no sé cómo llegamos a ese punto de la vida cristiana donde ya no estamos acostumbrados a ese estilo de vida radical. En Primera de Corintios 1:18, en la versión de la NBI, Pablo dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y dice el 19, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y dice el 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y si lo vemos nada más así, él está diciendo que la predicación de la cruz es una locura, que la vida cristiana a la que estamos llamados a vivir en el Espíritu es una locura. Y la racionalidad muchas veces nos lleva a querer explicar a Dios o querer explicar fenómenos o querer explicar nuestra fe, mientras que la fe simplemente nos invita a creer, a obedecer y a crecer en nuestro espíritu. Y aquí en Bethel nosotros tenemos esa cultura donde queremos que nuestro espíritu crezca, queremos que sea el espíritu lo que nos lleve más allá, que podamos escuchar, vivir en esa vida de milagros, señales y prodigios a la que Jesús nos llamó. Hay un libro que se llama How to Hear God's Voice, en inglés, Cómo escuchar la voz de Dios, que es de Mark y Patty Burkler. Y en ese más narra que era un cristiano erudito de la palabra, de esas personas que eran súper estudiadas, que fue a muchos seminarios y tenía mucho conocimiento de la palabra. Y en su iglesia, pues era como una iglesia normal, ¿no? Y de repente comenzó a estallar el avivamiento en esa época en Estados Unidos y él miraba como un hombre que no tenía estudios, que tal vez no tenía tanto conocimiento de la palabra, el Señor lo estaba usando en señales, milagros y prodigios, y la gente se estaba salvando, se estaba sanando, y están pasando
cosas extraordinarias. Y entonces él se comenzó a preguntar y le comenzó a preguntar a Dios, comenzó este camino con el Señor de preguntarle qué realmente es lo que me está pasando, cómo puedo llegar a vivir ese tipo de vida. Y entonces me gusta mucho porque él narra que tuvo un encuentro con el Señor y le voy a leer lo que él dice ahí. Y dice, el Señor me habló en Juan 5:39 y me dijo, Mark, tú buscas las escrituras porque piensas que en ellas tendrás una vida eterna, pero no vienes a mí para tener esa vida eterna. Y dice él, para mí eso fue como una espada penetrándome a lo más profundo, porque me di cuenta que había estado idolizando la Biblia en vez de a Dios mismo, y luego me di cuenta que los fariseos lo que amaban era más la ley. Ellos la memorizaban, la hablaban y la enseñaban, y me di cuenta que era yo. Yo estaba viviendo de la ley bíblica y no de la intimidad del Espíritu Santo. Y me encanta porque, a ver, no estoy diciendo que no estudiemos la Biblia o que no vayamos a seminarios, no. Estoy diciendo que Dios nos llama también a ir directamente a la fuente de vida eterna, que es Jesús. Jesús dijo, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y necesitamos poder salir de tener una vida cristiana racional, que se basa en nuestra mente, en nuestra realidad, a tener una vida cristiana que nazca del Espíritu, como decía Jesús. Y entonces, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo una vida cristiana racional o si realmente estoy viviendo el Espíritu? En primer lugar, una persona que está viviendo de la racionalidad o de su mente vive en la realidad del mundo físico. Es decir, yo me levanto y veo lo que está frente a mí, veo las circunstancias que están frente a mí, veo todo lo que está frente a mí. Pero una persona que vive en el Espíritu, la realidad es la realidad del mundo espiritual. Y eso lo podemos encontrar en Efesios 6:12, donde nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, y ese es el mundo espiritual que nos rodea. Una persona que realmente ha nacido del Espíritu sabe que el mundo físico, que lo que yo veo hoy, que lo que puedo tocar, no es mi realidad final, que en realidad mi realidad final es el mundo espiritual. La otra cosa es que una persona que está viviendo de su carne, de su mente, la realidad se percibe con la mente propia. Mientras que una persona que vive en el Espíritu, la realidad la estoy percibiendo a través del Espíritu. Entonces, ¿qué realidad estoy viendo que el Espíritu me está diciendo a donde quiera que yo voy? Eso es lo que realmente es tener una vida nacida del Espíritu. Una persona racional vive para desarrollar su mente. Es decir, yo quiero estudiar la Biblia, quiero ir a seminarios, quiero esto, quiero tener mucho conocimiento, pero dejo a un lado mi vida espiritual o mi vida de intimidad con Dios. Y es bien importante poder tener esta vida conectada con el Espíritu. Y es aquí donde necesitamos entender que ese tiempo secreto con el Señor, esa vida íntima con el Señor, es lo más importante que nosotros podemos desarrollar como cristianos. Y a veces, porque a veces tenemos muchas reglas o muchas estructuras, pensamos que tener esa vida de intimidad con Dios es únicamente encerrarme en mi cuarto, ponerme de rodillas y orar. Y sin embargo, Jesús y Dios mismo nos llaman a poder, de acuerdo a nuestra personalidad, realmente aprender a conectarnos con Él. Dios está en todas partes y Él te dio una personalidad específica a ti, algo especial que te conecta con Él. Y entonces podemos ver que hay personas que su tiempo con Dios es que se toman tiempo para ir a tomar una caminata. Y en la caminata van hablando con el Señor y el Señor les habla a través de la naturaleza, a través de lo que están viendo, a través de todas estas cosas. Y es mi tiempo de conectarme con el Señor. Y tal vez tú estás viendo esto y dices, sí, he tratado de construir esa vida, pero me cuesta mucho porque piensas que únicamente es eso, ¿verdad? Pero tal vez eres un artista, tal vez puedes conectarte con el Señor a través de la pintura, a través de la música, a través de la adoración. No sé realmente, pero
esa es la experiencia personal, porque Dios te diseñó con una manera tan específica y tan especial que Él quiere conectarse contigo de maneras que solo tú puedes entender y conocer. Lo importante es que aprendas a llenarte de su espíritu, a conectarte con Él y tener esa vida de intimidad con Él. La otra cosa es que una persona que vive en el espíritu está recibiendo constantemente descargas del espíritu. Es decir, no solamente tengo esa vida que me voy a meter con Dios 1 hora o lo que sea que pases con Él, sino que constantemente sabemos que hay descargas del espíritu a donde quiera que vamos. Y entonces podemos ir a una tienda, podemos ir a centro comercial o podemos estar en una calle y estamos atentos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando, porque nos puede decir, hey, esta persona necesita sanidad o esta persona necesita ayuda o habla con esta persona o mira, quiero mostrarte cuánto te amo con estas flores o con no sé, con lo que sea, pero una persona que vive en el Espíritu está constantemente atenta a lo que el Espíritu le quiere hablar. Y entonces esa dirección no la recibe con sus conocimientos o su experiencia. Es decir, ya no tomamos decisiones en base a nosotros mismos, sino que tomamos decisiones en base a lo que el Espíritu está descargando constantemente en nuestro corazón y en nuestra vida. Aquí en Bethel tenemos una costumbre que cada vez que hablamos o estoy pasando esta circunstancia, estoy viviendo esto, lo primero que te preguntan siempre es, ¿y qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que sientes que Dios te está hablando? Y no es como que yo te quiero contar de acuerdo a mi experiencia, lo que sea. Claro, sí, eso ayuda. Pero lo más importante es saber qué es lo que el Espíritu Santo me está hablando. ¿Qué es lo que Dios me está hablando en ese momento? Y entonces así es como un cristiano racional pasa del logos, es decir, una palabra que tal vez está muerta, que tal vez solo es conocimiento, al rema, que es vida, que es luz y que es avivamiento, que es transformación a donde quiera que yo voy. Entonces, no sé si tal vez cuando tú estás leyendo esto y dices, wow, mi vida en realidad es muy normal. Estás viendo esto y dices, creo que he vivido más de mi mente que de mi espíritu. Y así como Mark en el párrafo que te leí del libro, él empezó un viaje con Dios. Y quiero decirte que Dios no se asusta de tus preguntas ni de tus procesos. Él quiere contestarte, quiere hablarte constantemente, quiere guiarte a tu ritmo. Y tal vez puedes empezar esta conversación con Dios y empezar a preguntarle, Señor, realmente quiero aprender a vivir en el Espíritu. ¿Cómo puedo aprender a vivir en el Espíritu? Siento que he estado memorizando la Biblia, repitiendo la Biblia, pero no veo transformación, no veo cambio, no siento que estoy llevando el avivamiento. ¿Cómo puedo conectarme contigo mejor? Yo te aseguro que cuando comiences esta conversación con el Señor, Él va a comenzar a llevarte personas, a llevarte libros, a conectarse contigo de maneras que no has experimentado antes. Pero te invito a iniciar esta conversación. Y si estás hoy aquí también, estás viendo este video y dices, wow, yo ni siquiera soy cristiano, no conozco a Jesús o no conozco esta fe que ella está hablando, pues también te invito a que puedas invitar a la vida del Espíritu a venir a tu corazón y que puedas dejar que Dios te muestre quién es Él. Y que te llene de la agua viva que yo sé que tú estás buscando, que todos estamos buscando. Día a día estamos constantemente buscando vida, buscando agua, buscando algo que nos despierte de ese adormecimiento, dice la palabra, que llevamos sin Él. Y Él es la vida, Él es el agua viva, Él es lo que nos despierta, Él es lo que nos guía. Y no lo dejamos en un cuarto, no lo dejamos en 4 paredes, lo llevamos con nosotros a donde quiera que vamos. Así que me gustó mucho estar contigo hoy. Déjame un comentario de dónde nos estás viendo, si esto te bendijo, si tienes preguntas o quieres conectarte con nosotros, déjalo en los comentarios. Adiós.